¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este programa, El Pelotazo, que como cada noche a esta hora, más o menos hacia el entorno de las 9, pues les venimos acompañando. Les venimos acompañando y hablándoles del fútbol más modesto, más humilde dentro de la categoría nacional que hay, que es la tercera división, y también de otras categorías. Aunque hoy no toca, hoy es miércoles, en realidad tocaría pues hablar un poco de preferente, de primera regional, de esos ascensos que hubo también. Pero hoy vamos a cambiar un poquitín el paso. ¿Y por qué lo hacemos? Pues evidentemente para desmenuzar un poco, para intentar desgranar, porque hoy nos acompaña una persona que conoce bien el resto de la categoría nacional, que es la tercera división, y bueno, pues ya saben que el lunes se dio el sorteo, ese sorteo tan ansiado por muchos equipos, el estar en ese bombo que dice la suerte o la desgracia del equipo que al final te toca para intentar jugarte el cocido y subir a Segunda División B, que es lo que ansían los 4 equipos que quedaron en las primeras posiciones de la tercera división asturiana. Y al final, bueno, pues hubo una suerte y nosotros queremos hoy, con la ayuda de él, desgranar un poquitín cómo ve él a esos equipos, a esos rivales que nos tocaron en suerte o en desgracia, ya digo. Pero al final, bueno, pues ya sabes que al final a un partido o a 2 partidos, como es el caso a veces, lo de que sea un rival más flojo o menos flojo, como se suele decir, pues a veces no dice del todo la verdad, ¿no? Si no, bueno, pues a nosotros ya nos pasó muchas veces de ir a fases de ascenso y que lo que parece, como decía uno de mi pueblo, donde parece que hay ganchos, a veces hay jamones, y donde parece que hay jamones, queden solo los ganchos. Así que no os llaméis al engaño. Vamos, antes que nada, antes de presentárselo, voy a dar gracias a los patrocinadores, como siempre, a los que están ahí con nosotros. Mírenlo ahí. Cárnicas La Nave, en el Calvario sin número, en Noreña, 985-740-400. También lo pueden encontrar en la Plaza de Bastos de la Felguera, en Cárnicas La Nave. Ahí tienen a Borja, donde bueno, pues tienen todos esos surtidos de gama que tienen ellos de embutidos, de licores, etc. Y también en la Choricería 42, donde Loli les atenderá amablemente en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón. Pues con ellos y con nuestro invitado, que ahora sí paso a presentarles, él es ojeador deportivo, se recorre media España, no sé cómo todavía tienes mujer e hijos, Pablo, pero muy buenas noches y bienvenido, de verdad. Buenas, Paco, pues nada, encantado y un gusto estar aquí de nuevo. No sé cómo lo haces para congeniar esto, porque la verdad es que te pateas muchísimo y además es que ves un montón de partidos, ¿no? Bien sea por televisión, también en directo, muchísimos de ellos. La vida de una persona como tú tiene que ser complicada en cuanto llega un fin de semana, ¿no, Pablo? Bueno, complicado no es la palabra, porque cuando es tu pasión desde pequeño lo compagino tanto a nivel profesional como un poco por hobby. Me gustan mucho categorías como Segunda B y como Tercera. Y bueno, el año es muy largo, desde agosto que empiezas a ver fútbol fundamentalmente en directo. A mí me gusta verlo en directo, aunque las nuevas tecnologías ayudan. Yo creo que no deben ser sustitutivas de los métodos tradicionales. Entonces, bueno, cuando algo es tu pasión, pues lo haces con gusto. Vamos a entrar un poquitín, si te parece, ya en materia. Vamos a ir analizando los rivales. Evidentemente, bueno, lo vamos a hacer un poco por orden de clasificación. Lo primero que se sorteó es la fase de campeones, ¿no? Como se suele decir, los que saltan con ese doble colchón, con esa colchoneta debajo, como es el caso del Oviedo B, al que le tocó en suerte o en desgracia Mutilvera, un rival que ya conocíamos de otras eliminatorias, hace 4 o 5 años creo recordar que bueno, pues nos desplazábamos allí para ver a la Unión Popular de Langreo, precisamente en aquel campo de Mutilva, que está en el mismo Pamplona, la ciudad de Iruña, y que, bueno, pues muy cerca del Sadar también, y que no sé cómo ves este rival comparado un poquitín con el potencial del Real Oviedo de Vetusta, el Mutilvera. Pues de los hipotéticos rivales que tenía el Vetusta, el sorteo para los asturianos en este caso nos fue bastante beneficioso. Como bien comentas, Mutilvera es un pueblo, Mutilva, que es una zona residencial de Pamplona, que es un club que tiene una historia relativamente reciente, se creó hace 20 o 30 años, no es un equipo de mucha tradición, es un equipo que trabaja muy bien, que tiene fútbol sala, que tiene fútbol femenino, que tiene cantera. Y como bien comentabas, recuerdo un playoff que había jugado ahí el Langreo, y hace menos, el año pasado, cuando estaba en Segunda B, que también lo pudimos visualizar bastante. Entonces es un equipo que, mira, para quienes nos escuchan tengan un dato que ya es bastante aproximativo, es un equipo que entrena 3 días por semana de 8 a 10 de la noche. Eso puede hacer es un dato bastante significativo de que es un conjunto formado por gente semi-amateur,
todo gente navarra, de equipos provenientes de tercera división, de su filial. Hay algún jugador que viene de algún equipo un poco más potente que este año estuvo en segunda B, como puede ser el Izarra o el Peñaspor. Y es un equipo que, bueno, como tú bien decías, a priori los playoffs son especiales porque se juegan, como es obvio, a 180 minutos, pero el Oviedo B salió bien parado. Lógicamente, en parte se lo merece por haber sido campeón. El desplazamiento es cómodo. El campo de Mutilva de césped artificial está bastante bien. Allí la presión de público es muy pequeña. Tampoco va a ser un equipo que traiga aquí aficionados. Y a nivel deportivo, sobre el papel, pues el Vetusta es claramente favorito. Y lógicamente había otros rivales, como bien comentabas, no solo filiales, como podría ser el malagueño o podría ser el Español B, sino otros equipos, como puede ser el Conquense, que es una capital de provincia con un potencial deportivo infinitamente mayor. Entonces, a priori, aunque luego habrá que demostrarlo en el campo, el Mutilvera es un equipo que, con el debido respeto, es inferior al Oviedo B. En ese sentido le dieron bastante cancha ayer en el sorteo, no sé si pudiste verlo en directo, pero por la página web de la Federación Española, ayer no, antes de ayer, la página web de la Federación Española, le dieron bastante cancha al Calahorra, ¿no? Y a su presidente, porque lo hizo polvo en la fase regular. Pues pude ver el sorteo, no íntegro, pero bueno, mira, el Calahorra es un buen ejemplo. Es un equipo en el que todo el mundo se fija precisamente porque junto con el Barcelona era el único equipo invicto del ámbito nacional hasta la derrota del Barcelona en Valencia el domingo por 5-4. Y aunque todo el mundo opina, y no digo que no tengan en parte razón, que el grupo riojano, lógicamente, no es de los más potentes de España, el Calahorra a mí personalmente es un equipo que le tengo un gran cariño porque conozco un poco cómo trabaja y llevan un año planificando este playoff. El año pasado llegaron a última ronda, creo recordar, con el Badajoz, que hubo una eliminatoria bastante polémica. En el Nuevo Vivero hicieron un partido muy destacado con una polémica arbitral notoria. Y el Badajoz luego en Calahorra, en la Planilla, se llama el campo, que es un campo muy bueno para el fútbol tipo inglés porque tiene 2 gradas detrás de las porterías con un ambiente tremendo. Pues el Badajoz, que tenía un potencial infinitamente superior, se clasificó prácticamente al final. Entonces el Calahorra, este año, a sabiendas de que son superiores en el grupo riojano, donde solo le plantó cara la Sociedad Deportiva Logroñés, que además tuvieron un enfrentamiento hace, creo recordar, 2 o 3 jornadas, el Calahorra no se conformó con ser campeón en el grupo riojano, meter 100 y pico goles o hacer 104 puntos, sino que ellos mismos, junta directiva, entrenador y jugadores, se mentalizaron desde el verano, y además lo hicieron público, en que para ellos era un reto el llegar a playoff y el competir en playoff. Es decir, que ellos parten de cero prácticamente ahora. Y es un equipo que, en lugar de vivir cómodo durante el año, a sabiendas de que iba a arrasar, pues está haciendo como esta mini pretemporada y a nivel deportivo tiene muy buenos futbolistas. Yo personalmente es un equipo que le tengo cariño y me gustaría y creo que se merece ascender. La última, ya hablando un poquitín de este enfrentamiento del Oviedo B contra Mutilvera, quizá, no sé cómo lo ves, pero quizás sea un poco condicionante para el nivel del Mutilvera, o da un poquitín la idea que tenemos del fútbol navarro, una provincia sola dentro de la comunidad foral de Navarra, es una capital uniprovincial, como queremos decir, y al final hay muchos equipos, hay bastantes equipos dentro de Segunda División B para competir con ellos, que se llevan, por decirlo de alguna manera, los jugadores quizá más potentes dentro de Navarra, con lo cual en tercera no queda mucho donde escoger y como decimos aquí está muy trillado, ¿no, Pablo, el mercado en ese sentido? Totalmente de acuerdo, por eso el Mutilvera es un equipo que tiene muchísimo mérito, como bien comentas, una comunidad autónoma uniprovincial que este año de memoria tenía en Segunda B a Peñaspor de Tafalla, que descendió, a Izarra de Estella, que va a jugar play-out, Osasuna B, que fue uno de los fracasos enormes al tener el equipo matriz en segunda división y con potencial económico, y que descendió además con unos muy mal números, y el Tudelano, que el Tudelano sí es un poco especial porque es un equipo distinto a todos ellos con potencial económico. Si a eso le sumamos el Iruña, con toda la polémica que hubo de no poder jugar playoff, que es filial de Osasuna, pues prácticamente el Mutilvera se nutre de futbolistas de su filial, tiene un filial y creo que tiene otro equipo en regional. Es un equipo que trabaja muy bien la base y se nutre de equipos humildes de la tercera Navarra y de fútbol base. Por eso es un equipo que tiene mucha humildad. Y fuera del tópico del fútbol navarro, pues sí es cierto que es un equipo competitivo, que tiene 2 futbolistas de los que depende gran parte del potencial, como son Dani Ederra y Adrián Alfonso, que materializaron un porcentaje muy alto de los goles.
El resto no es un equipo que circule excesivamente el balón, es un equipo que tiene que basarse mucho en ser intenso, en segundas jugadas, y el Vetusta, como sus técnicos supongo que esta semana estudiarán, yo creo que una de las claves de la eliminatoria va a ser que el Vetusta juegue mucho en campo rival. Si el Vetusta, como debe ser por superioridad técnica y por ser un equipo profesionalizado, juega mucho en campo rival, ahí el Mutilvera sin balón y en aspectos defensivos va a sufrir mucho. Por eso yo creo que ahí es una de las grandes bazas y que el Vetusta a priori es un equipo bastante superior. Bueno, pues pasando ya a otra eliminatoria, para ir más o menos acordes con los tiempos, el segundo clasificado de nuestro grupo fue el Unión Popular de Langreo y lo que respondió al cuarto clasificado del grupo gallego, que es el Alondras, que juega en Cangas de Morrazo, en Pontevedra, con lo cual el Langreo tendrá que visitar Cangas de Morrazo en este fin de semana. Y no sé cómo ves el grupo gallego y en concreto el Alondras en comparación con el cuadro de Hernán Pérez Cuesta. Pues mira, son dos cosas distintas. Una cosa es valorar al grupo gallego en general y otra es valorar al Alondras en particular. El grupo gallego para mí tiene una característica un poco distinta al resto de España y es que el nivel medio es alto. En el nivel medio quiero decir en el sentido que hay 12 o 14 equipos que son muy competitivos y despliegan un fútbol bastante preciosista y con buen trato de balón. Eso no pasa en otros grupos. Puede haber 4 equipos muy potentes, a la hora de enfrentarte en un playoff tú valoras eso, pero no es este el caso. Eso a la hora de la verdad no tiene mucha importancia a la hora de ver la competición, pero ahora mismo únicamente tienes que valorar al Alondras. Y el Alondras es un equipo que, como bien dices, quedó cuarto y que para ellos ya fue un mérito tremendo. Ganaron este domingo pasado 0-1 en Carballo, en el campo del Bergantiños, que es un equipo, junto al Compostela, de los más potentes de la categoría, junto al Borio y Somozas, que fueron dos de las sorpresas, que tienen muchísimo más potencial económico que el Alondras, incluido también el Arosa. Entonces el Alondras el año pasado estuvo peleando para no descender a regional y este año con gente joven, con gente de la casa, es un equipo que trabaja bien la base, que se nutre, como conocemos en Asturias, del Alondras de División de Honor Juvenil, con algunos retoques que hizo, con algún jugador interesante como es Pardavila, que vino del Rápido de Bouzas, y algún otro jugador, pues configuró un bloque joven, prácticamente tiene 2 jugadores veteranos, y es un equipo que para ellos fue un mérito tremendo estar en playoff, es decir, no contaban ni estar en playoff. Es decir, que es un buen equipo, un equipo que tiene buen trato de balón, es un equipo... Y sobre todo mucha hambre, ¿no? Por lo que dices, sí, de la característica de la juventud. Es un equipo con mucha hambre, por nombres y por potencial de plantilla y sobre todo de extensión de plantilla inferior al Langreo. El Langreo este año tiene, entre uno de sus puntos fuertes, que tiene una extensión de plantilla superior al año pasado. Pero bueno, el Alondras lógicamente hay que competirle, es un equipo que tiene buen trato de balón, que tiene circulaciones rápidas, que hay que controlarle bien las transiciones, el juego en banda, tiene una defensa es un equipo que suele manejar un número de jugadores bastante limitado, tiene un 11 tipo que suelen fluctuar como mucho 2 futbolistas y 15-16 futbolistas máximo. Tiene 2 laterales bastante interesantes, uno muy conocido como Jesús Varela, que ya tiene mucha experiencia incluso en superior categoría. El otro lateral, un chico joven que lo he seguido bastante este año en la selección gallega, como es Varo, que proviene de la cantera del Celta, que es otro de los sitios donde pueden nutrirse, aparte de la propia cantera del Alondras. Y fue muy importante la incorporación de uno de los 2-3 incorporaciones de este año, que es uno de los 2 veteranos, Aitor Díaz, que es un central corpulento, con mucha envergadura, que va muy bien de cabeza en el juego aéreo, se va a tener que controlarlo muy bien el Langreo, es de los jugadores más peligrosos en juego aéreo, y que estaba en el Arosa. Luego en el medio campo, los 2 pivotes habituales son 2 chicos curiosamente muy jóvenes y los 2 provienen de la cantera, y además son de allí del pueblo, de Cangas de Morrazo, provienen del Alondras de División de Honor. Luego habitualmente juega con 3 jugadores por delante, donde yo destacaría sobre todo a Pardavila. Es el chico que aún siendo muy joven tiene experiencia en el Rápido de Bouzas y en el Corusio, en segunda B, que desequilibra y es un muy buen jugador de banda izquierda. Un jugador también relevante este año, que venía de categorías inferiores en el sentido de venir de tercera división o de equipos humildes, es Alex Rey, que además se destapó como goleador. Y luego habitualmente arriba es donde tiene algunas dudas el entrenador. Una sorpresa muy especial fue que en el mercado de invierno ficharon a un chico de primera regional, como se denomina en Galicia, equivalente a la primera regional asturiana, Jonás. Sí, Jonás, y que lleva 10 goles.
porque habitualmente el 9 titular es Gabri Palmás, un chico joven también de la cantera del Celta, y el otro veterano que tienen, que era el llamado a marcar un poco de diferencias, pero que a nivel goleador está flojo, es Iván Pérez, un chico que jugó hace ya muchos años en el Lugo, que ya pasa de los 30 y tantos años y que estaba el año pasado en el Somozas. Ahora habitualmente este chico juega de media punta, un poco más para habilitar a compañeros, y arriba se disputan el puesto entre Gabri Palmás y Jonás. Entonces, como resumen, es un buen equipo, es un equipo que hay en casa, en un campo sintético pero estrecho, es un equipo fuerte, eso sí, suele encajar bastantes goles. El Langreo, además de que es un equipo que tiene 7 u 8 futbolistas que tienen gol, yo creo que allí en el Morrazo tiene que marcar y tiene muchas opciones de marcar, y veo una eliminatoria abierta ante un buen equipo que tiene buen trato de balón, como tú bien decías, donde el hambre de los futbolistas, porque para ellos ya es un escaparate de jugar un playoff, es lo más relevante, pero veo ligeramente favorito al Langreo. Si el Langreo está sólido, si no tiene alguna laguna defensiva como tuvo en algunas etapas de la competición y algún despiste, como tuvo en este último tramo de liga, como fue con el Condal o con el Gijón Industrial, va a tener que pelearlo, pero veo al Langreo en segunda ronda, con todo el respeto y lógicamente poniendo todo en la eliminatoria. Pues desgranado queda el Alondras y muy bien. Pasamos al tercer clasificado, última bola que salía, sabemos que salieron segundos contra cuartos, la última bola que salió fue la del Mariano del Luanco y le tocó pues, ir a tierras canarias, concretamente contra la Unión Deportiva San Fernando en Gran Canaria. Juegan en Canaria, lo va a hacer este próximo fin de semana, primero en Gran Canaria y luego en casa la vuelta a Miramar. Y bueno, siempre se dice de los canarios que quizá juegan bastante con el factor campo. No sé cómo se puede ver esta eliminatoria, Pablo. Bueno, pues mira, los tópicos con los canarios también, como con todos los clubs, también, como es el término, suelen acabar en siendo tópicos. El San Fernando, yo creo que recuerda del año pasado ya vino a Asturias, que jugó con el Tuilla. Es un equipo que juega ahí en la zona turística de Gran Canaria, en la zona de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas. Es un equipo que cambió bastante, hizo bastantes cambios en la plantilla y hizo una buena temporada. Llegó bien a final de temporada, compitió bastante bien con equipos potentes como el Mensajero y Tenerife B. Y es un equipo que, aunque el tópico canario nos hable de equipos con buen trato de balón, con jugadores un poco anárquicos, un poco faltos de intensidad y que a lo mejor hacen un fútbol de un estilo sudamericano, un fútbol lento, yo en mi humilde opinión es un equipo que precisamente, sobre todo en su casa, donde al Marino veo que va a tener dificultades, es un equipo distinto a eso. Al menos en mi opinión es un equipo que por las circunstancias del campo es un campo donde hay mucha ida y vuelta, donde con muy poco, sin tener que elaborar mucho el juego, llegas mucho a portería rival, ya sea por intensidad o por transiciones rápidas o por centros laterales. Entonces es un equipo que tiene bastante pegada arriba. No es un equipo donde se dividan mucho los goles, como puede pasar en el Alondras, que no tiene un jugador referencia arriba, sino que en el San Fernando sí que hay dos jugadores muy importantes. Adai, un chico canario que este año fue bastante importante y marcó 22 o 23 goles, y el único chico que trajeron de fuera, porque son todos jugadores canarios y fundamentalmente gran canarios, es un equipo que a nivel económico tampoco es potente, que es un chico ya veterano que trajeron del Cornellá. Entonces, entre los dos, sí que es un equipo que le gusta llevar el balón rápido arriba, transiciones rápidas o centros laterales, y vive bastante de la pegada de estos futbolistas. Entonces, ya te digo que es un equipo que para mí no tiene el tópico canario de fútbol de toque, de fútbol para mí, o sea, lento, de fútbol sudamericano, sino es un equipo, al menos yo por las referencias que tengo y partidos que he visto, de juego intenso, de juego vertical, sin mucha combinación y muy peligroso en casa porque con poco te hacen ocasiones. Se parece más quizá un poco al fútbol vasco que al fútbol canario, ¿no? Bueno, se puede parecer un poco al fútbol vasco en el sentido de que buscan rápido el área rival, pero también tiene diferencias. No es que busquen colgar balones, como puede ser el tópico del fútbol vasco, con el que tampoco estoy de acuerdo, por cierto, sino por transiciones rápidas o por centros laterales. Entonces yo al Marino veo que el Marino tiene que recuperar sensaciones, ha sufrido mucho esta segunda vuelta, lo ha pasado bastante mal, ha costado conseguir un poco el nivel de juego. Todos sabemos que la salida de Jairo Cárcava le pesó muchísimo, no solo a título individual por un jugador, que un jugador no marca un equipo, sino por la función que hacía de fijar a los defensas y de otra serie de condicionantes. Y el Marino, yo veo que si llega con vida a Miramar, sí tiene opciones, pero va a pasarlo a priori bastante mal allí. El San Fernando es un equipo bastante fuerte en casa. Yo creo que el Marino va a tener que recuperar sensaciones, ha hecho una segunda vuelta bastante dubitativa, sobre todo fuera de casa, le ha costado mucho hacer gol,
como Oli bien dijo muchas veces, Sur tuvo bastante posesión, tuvo intensidad, tuvo buena actitud, pero le costó mucho hacer gol. Va a tener que recuperar a un buen Luis Morán, de quien va a depender bastante la faceta goleadora, y jugadores con galones como Queiro o Óscar Pérez van a tener que marcar un poco las diferencias. Entonces veo una eliminatoria pareja, pero el Marino ahí en Canarias, por lo que explica un poco de filosofía de juego del San Fernando, lo va a tener complicado. Pasamos ya, nos quedan 5 minutos, Pablo, por lo tanto vamos a ir ya con la eliminatoria, con la última eliminatoria, que al final bueno, fue la segunda bola que salió, que fue la del Llanes, y le correspondió, en suerte o en desgracia, uno de los grupos que, bueno, todos se nos vienen a la cabeza como uno de los grupos más fuertes, es el Grupo Vasco, el segundo clasificado del Grupo Vasco, el Portugalete, también un clásico en Segunda División B. Sí, es un buen grupo, pero bueno, yo al menos no lo considero a priori de los más fuertes de España, en el sentido porque no hay equipos, mismamente el Portugalete o la Cultural de Durango, no son equipos, son buenos equipos, pero no son equipos que tengan un potencial excesivo, hay equipos con muchísimo más potencial. Ahí estuvieron compitiendo con el Alavés, que tiene la ventaja de ser el filial de todo un equipo de primera división, y luego un histórico que tampoco está pasando por buenos momentos económicos, como es el Sestao, que en la última jornada goleó, además por 5-0 la Real C y se metió en playoff. Y el Llanes yo me alegré mucho por el sorteo, porque fue para ellos como la lotería de Navidad. Un viaje cortísimo, supongo que hora y 3/4 o 2 horas, no va a tener ningún gasto y el Portugalete tiene una afición muy buena. Yo recuerdo un playoff que jugaron aquí con el Uni hace ya bastantes años y calculo que 300 o 400, incluso 500 personas de Portugalete puedan venir. Entonces para el Llanes va a ser una fiesta, porque ya juega el playoff también sin excesivas obligaciones de ascenso, tipo la Londras, y porque va a tener no solo gastos, sino que le va a repercutir bien económicamente. Y el Portugalete es un buen equipo, que llegó también bien a final de temporada, que tampoco es el típico juego vasco. Claro ejemplo de ello es que es un equipo que precisamente, por ejemplo, el juego aéreo no es su fuerte, no tiene un 9 puro, no tiene jugadores de los que dependen excesivamente los goles. Roberto Platero, un tío muy veterano que es cántabro, son jugadores todos vascos, menos 2 o 3 cántabros por la cercanía geográfica, no es de los que más está jugando Bonilla de 9 titular, y no es un jugador precisamente que su mayor cualidad sea el juego aéreo. Es un equipo que tiene 2 buenos centrales, fuertes, un equipo que tiene cierto buen trato de balón, que también le gusta jugar bastante por bandas, y es un equipo, bueno, a priori complicado para el Llanes, como es obvio, pero bueno, el Llanes, si sigue con la línea de final de temporada, por ejemplo, el partido que ganó al Langreo, el que ganó al Vetusta, que no tenga los días malos como tuvo con San Martín o con Dal, llega a un buen momento. Hay jugadores como Pascual y Pablo Prieto, sobre todo, que llegan en un final de temporada buenísimo. Jorge Rodríguez recuperó sensaciones, a lo mejor no llegó al número de goles que alguna gente esperaba de él, pero está muy trabajador. Gael, Jorgín, Toyos, llegaron en muy buen nivel a final de temporada. Entonces el Llanes tiene que verlo como una manera de crecer, juega sin presión, ante un equipo que no es el típico fútbol vasco, que tiene buen trato de balón, que tiene buenos futbolistas, con mucha tradición futbolera, y en Portugalete va mucha gente al fútbol. Es un equipo que tiene muy buena afición y creo que el Llanes, si juega sus bazas, aunque difícil, puede tener sus opciones. Además, es lo que decías, ¿no? Sobre todo disfrutar un poquitín, porque va a ser una fiesta de fútbol. Además, coincide que en San José va a ser el único partido. El único partido en Asturias domingo, que entre la gente que va a venir de Portugalete, que ya te digo que yo calculo que puedan venir incluso 500 personas, más la gente que venga de toda Asturias, que a los que nos gusta el fútbol, que no hay otros partidos, pues va a ser un partido muy interesante. Con casi 1000 personas, ¿no? Puede incluso que más, puede que más. Podríamos decir que va a haber una entrada, la entrada a la temporada sin duda. Hace muchas temporadas que el Llanes lleva 8 años, ¿no? Sin jugar fase de ascenso. No sé cuántos años, pero bastantes. Yo creo recordar con el Valladolid B, creo recordar que jugó ya hace bastantes años un playoff. Sí. Jugó en el Nuevo Zorrilla con un 2-4 o 1-4 o algo así. No recuerdo muy bien ese resultado, pero sí que recordaba que era el Valladolid B, sí. El Valladolid B, que ganaba en San José, creo que por 1-3, y allí el Llanes le metió 2-4 y al final remontó la eliminatoria. Bueno, pues de esto hace bastante, ya 8 temporadas creo recordar. Pues Pablo, nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, solamente nada, como modo Morse, ¿no? Modo resumen. Si nos dices un poquitín, sí. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a, no sé si decirte porcentajes o decirte probabilidades, sí, o decirte quién ves tú que puede ser favorito, entre comillas, dentro de la eliminatoria? Pues hombre, sobre el papel, y esto es teórico, pero yo creo que aquí venimos para mojarnos, muy breve, el sorteo a los asturianos nos fue bien por el factor de viajes, que hace muchos años que no nos beneficiaba en este sentido, y luego a nivel deportivo tuvimos, entre comillas,
un sorteo aceptable. Vetusta-Mutilvera, 80-20, el Vetusta es muy superior y como te digo, si juega en campo contrario, con la mayor calidad de sus jugadores y jugadores más profesionalizados, es bastante superior al Mutilvera. Dicho lo cual, para mí el Mutilvera, todo mi reconocimiento y tiene un gran equipo y un gran ejemplo de cómo trabaja. Alondras-Langreo, veo un poco favorito al Langreo, pero ligeramente, pondré un 60-40 a favor del Langreo. Va a ser muy importante el partido del domingo en el Morrazo y el Langreo, que tiene jugadores con mucho gol, yo creo que tiene que marcar allí para venir a Gonzábal, donde también con la afición del Langreo, que viaja mucho y se lo merece también el que le haya tocado esta vez un viaje relativamente corto. Veo ligeramente favorito al Langreo, pero bueno, va a tener que pelear y tener sobre todo precauciones y en defensa y cuidar mucho la faceta defensiva. En el Marino San Fernando, a priori, veo un partido 50-50, muy igualado, y para mí la clave va a estar un poco en el partido de ida. Como siempre se suele decir que las eliminatorias se deciden a la vuelta, yo en este caso pienso al contrario, pienso que en el partido de ida va a marcar mucho la eliminatoria. Y el Llanes Portugalete, a priori puede ser también un 70-80 a favor del Portugalete, pero el Llanes, ya te digo, viendo que es para ellos un premio y son dos equipos que juegan bastante bien al fútbol, va a ser una eliminatoria a priori con dos equipos que tienen muy buen trato de balón, y si el Llanes no se deja llevar por la presión, lo ve como un premio, y jugadores, como he dicho, que llegaron muy bien a final de temporada, para mí el Llanes tiene de los mejores jugadores de la categoría en cuanto a juego, en cuanto a transiciones rápidas, y tiene sus posibilidades. Por una, a priori, Llanes Portugalete muy parecido a Oviedo B Mutilvera, favoritos en este caso Oviedo B y Portugalete. Langreo y Marino muy parejo, un poco más favorito Langreo, y la eliminatoria del Marino muy pareja, y para mí muy importante el partido en Gran Canaria. Ese es mi resumen. Pues estupendo, Pablo. La verdad que, bueno, en resumen estupendo, porque nos has ayudado muchísimo, no solamente a nosotros, sino a todos los telespectadores, a los aficionados al fútbol en tercera división, al Llanes, al Marino, al Langreo y al Oviedo Vetusta. Nos has ayudado muchísimo a entender un poquitín la idiosincrasia de los clubes dentro de su propia liga, de estos clubes que nos tocaron en el sorteo dentro de su propia liga, y también, bueno, pues evidentemente dentro de cómo se pueden ver los emparejamientos junto con los asturianos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor para nosotros el recibirte aquí y el que nos des estas charlas casi magistrales de lo que pueden dar estas eliminatorias. Muy agradecido, ¿verdad? Nada, gracias a vosotros, y lo que esperamos todos es que en la segunda ronda, salvo el caso del Vetusta, que ojalá no haya otra ronda, pues que haya varios equipos asturianos, porque a los que nos gusta este fútbol no tan mediático, es como ayer dijeron en el sorteo de la Federación, es como la Champions de los modestos, te sube la adrenalina, lo disfrutas, y tendría que ser todo el año así, donde la gente se enchufa un poco más, que por desgracia a lo largo del año pues no hay esa ilusión por el fútbol modesto. Y nada, muchas gracias a vosotros. Pues nosotros nos quedamos ya sin tiempo, solamente tiempo para agradecer a los patrocinadores, los que están ahí siempre con nosotros, los que llevan toda la temporada, Chorizo y Queso, la choricería.com, ahí a golpe de clic pueden encontrar todos los productos de sus tiendas, tanto en la de Gijón como en la de Felguera y en su fábrica de Noreña, y también pues evidentemente todos los productos artesanos que hay en Asturias, que bueno, muchos de ellos los manejan aquí en estas tiendas gourmet. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo para más, como les digo, mañana será jueves, y como jueves que es, y cambiando un poquitín el orden de todo, pues vamos a dar la bienvenida a dos personas que vienen aquí con nosotros, a dos entrenadores, de Álvaro Candás, el entrenador del Urraca Club de Fútbol, y a Sergio Pérez, entrenador de la Piloñesa, recientemente ascendido, como han podido ver en el reportaje de ayer martes, en ese derbi contra el Europa de Nava por el ascenso a Primera Regional. Nosotros volvemos entonces hasta mañana a las 9 de la noche. Les esperamos aquí en El Pelotazo, en Asturias Televisión. Hasta entonces.